Bueno, a continuación vamos a escuchar al doctor Germán Bauché. Como dije anteriormente, nos acompaña desde México, lo va a hacer en forma virtual. Él es abogado, profesor universitario y actualmente se desempeña como defensor general del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Tiene la palabra doctor Germán Bauché. Hola, buenos días a todos. Bueno, muy honrado de la invitación que me cursaron y muy feliz por este tipo de encuentros que se vienen haciendo en forma regional, en forma nacional, como hicimos en abril el primer Congreso Argentino de Justicia Restaurativa, y en forma también en el formato de toda Latinoamérica, ¿no? Como se vienen realizando los Congresos Latinoamericanos de Justicia Restaurativa. Yo lo que quería comentar un poquito es el proyecto de ley que ya tiene estado parlamentario, que elaboramos y presentamos en este año en la legislatura bonaerense. Cuando nosotros empezamos a trabajar hace 14, 15 años en justicia restaurativa, teníamos definido que era justicia restaurativa. Luego se fueron expandiendo las distintas prácticas, las distintas expresiones de lo restaurativo. Hemos empezado, empezó a hablar no solamente de justicia restaurativa, sino de prácticas restaurativas. Y nosotros inclusive de Loma de Zamora sacamos un documento sobre una expresión de campo restaurativo que incluía todo este tipo de expresiones y tensiones y realizaciones restaurativas. Y el hecho que se haya expandido y que haya mucha gente interesada en lo restaurativo nos llevó a la preocupación de, al hacer la ley, de tener definiciones claras de lo que nosotros consideramos que son tareas, trabajos o procedimientos restaurativos. Vean, no sé dónde nos quedamos pendientes, pero el hecho es que voy a leer dos artículos del proyecto de ley que hemos presentado en la provincia de Buenos Aires. Una ley que tiene una parte de definiciones para todo proceso restaurativo, para todo un glosario para entender qué es esta cuestión de lo restaurativo, y después se vuelca al joven en conflicto con la ley penal. La justicia restaurativa es un modelo democrático de justicia que promueve procedimientos de humanización, de respeto por la dignidad y contribuye a la edificación de una convivencia pacífica. Nosotros consideramos que la gran riqueza de los procesos restaurativos y de la justicia restaurativa es modificar la forma de relacionarnos, pero la forma sobre todo de solucionar los conflictos. No desde la represión, sino desde la comprensión, no desde la culpabilidad, sino de los procesos de responsabilidad, que nos parece que es lo que puede modificar las actitudes de las personas. Pone el énfasis en la dimensión social de los conflictos, cuyo método de abordaje dialógico y autocompositivo se desarrolla mediante un conjunto de prácticas, programas y enfoques destinados a la reconstrucción y reparación de las relaciones sociales y familiares afectadas por un conflicto entre dos o más personas o grupos de personas, ya sean adultos o niños, niñas y adolescentes. La justicia restaurativa propone restaurar el lazo social dañado a través de un procedimiento de reparación y armonización de las relaciones de los implicados en el conflicto. Promueve la tolerancia, la inclusión, el respeto por la diversidad, fomenta prácticas comunitarias de colaboración y corresponsabilidad, procura la reparación emocional, material y o simbólica del daño causado por el conflicto, atendiendo a las necesidades de todos los involucrados. Busca definir las condiciones para evitar la repetición de las conductas generadoras del conflicto,
promoviendo espacios de diálogo y transmitiendo herramientas orientadas a la adquisición de habilidades para la gestión pacífica ante nuevas situaciones del conflicto. En definitiva, lo que nosotros consideramos cuando hablamos de justicia restaurativa en el término pequeño de lo penal o de prácticas restaurativas en el término de todas aquellas prácticas que se realizan en el ámbito de los poderes judiciales, es que es una forma completamente distinta de abordar los conflictos, es una forma absolutamente distinta de de buscar una solución entre dos personas o dos grupos de personas eh, de manera dialogada, pero por sobre todo respetando la dignidad de la persona humana. Y me parece que esta definición nos hace pensar a nosotros que tenemos que, como trabajadores en el ámbito judicial, modificar el formato de las decisiones o de las resoluciones que proponemos. Pero también, y esto lo hemos abordado en el último congreso, lo hemos propuesto en el último Congreso Latinoamericano de Justicia Restaurativa, consideramos que el ser humano tiene el derecho de autocomponer sus conflictos. Por eso consideramos y propusimos que el ejercicio de la justicia restaurativa sea reconocida como un derecho humano. Y lo hemos puesto en el proyecto de ley. Justicia restaurativa como derecho humano. Los fundamentos filosóficos y teóricos que sustentan la justicia restaurativa convierten su metodología y prácticas de actuación en un acto ético, democrático y reconocedor de la dignidad humana. Constituye una herramienta esencial para la promoción eficaz de los derechos humanos y la construcción de la cultura de paz, permitiendo gestionar todo tipo de situación conflictiva en los diferentes ámbitos socializadores, familiar, escolar, comunitario, social. Es decir, el derecho que tenemos todos los seres humanos en autocomponer los conflictos. Y posteriormente hablamos de gestión restaurativa de conflicto. Actividad orientada a prevenir y o contener la escalada de violencia en un conflicto y o reducir sus efectos dañosos, con el fin último de alcanzar una situación en la que sea posible llegar a un acuerdo o incluso a un acuerdo entre personas e incluso entre todo el ámbito social. Un poco lo que yo quería manifestar es que los que realizamos o los que proponemos programas de justicia restaurativa estamos basados, y por eso lo llevamos adelante, en el respeto absoluto de la dignidad de la persona humana, en el convencimiento que el ser humano tiene un potencial ilimitado para modificar sus actitudes de vida, para reconocer sus errores, para enmendar sus errores y para pedir y dar disculpas cuando la situación así lo amerita. Y que todos tenemos derecho a la segunda oportunidad y poder modificar nuestras actitudes. Pero también tenemos la mirada hacia la víctima, que es en el único lugar en los procesos restaurativos en donde es tenida en cuenta y se le solicita, se le pregunta sobre sus necesidades para que ellas puedan ser satisfechas a través del uso del diálogo y de la palabra y de los acuerdos llevados adelante. Hasta aquí es un poquito un disparador de lo que nosotros estamos trabajando en Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires, y es lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor.